Es una tragedia lo que está pasando con el tema de movilidad y la gente que estamos perdiendo, además, como dices, séptima causa de muerte, segunda causa de orfandad, y además, pues, en población económicamente activa que está, pues sí, lo estamos perdiendo por un tema que probablemente puede ser susceptible de mucha prevención, ¿no? Sí, 7 de cada 10 siniestros viales se pueden evitar. Solo para darte un dato que que es muy interesante, al menos en México, de los siniestros entre asegurados, cerca del 45-50% son por alcance. Eso significa el vehículo que impacta por la parte De de atrás atrás. al de enfrente, y la principal razón es, bueno, la situación es no guardo la distancia de Claro. seguridad. Ujú. ¿Qué tal, amigos del asegurador? Bienvenidos a un episodio más de Conversando con el asegurador, un podcast del cual estamos invitando a expertos y líderes del sector para discutir y hablar sobre temas importantes, relevantes y que van a generar acciones para el futuro en este nuestro sector, para su desarrollo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre deconstrucción del riesgo. Y para eso, este tema interesante lo vamos a tratar con el director de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, mi querido Carlos Jiménez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para enviar un saludo a todas y a todos quienes están al pendiente de esta gran iniciativa. Siempre comunicar, platicar, charlar, por supuesto, nos lleva a los objetivos que estamos buscando, ¿no? Que es conocer mucho más de nuestro medio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Además, hemos coincidido últimamente en algunas sesiones, conferencias, y de ahí dije, bueno, qué interesante lo que están manejando desde AMIS con otro tipo de jugadores, pero este tema de deconstruir el riesgo fue lo que realmente me llamó ahorita mucho la atención. Explícanos un poco de qué va a deconstruir el riesgo. Sí, fíjate que es un tema bien relevante porque, así que déjame empezar por las conclusiones, Ok. porque nos involucra a todos. Eso es una de las grandes filosofías que hemos venido manejando desde mucho tiempo, pero cada vez se hace mucho más necesario. Conversando, podríamos pensar, bueno, ¿qué es de construir, no? Ujú. Normalmente uno piensa que lo contrario de construir es destruir, y podríamos decirlo así, pero acá la deconstrucción es un concepto mucho más reflexivo, en Ujú. el sentido de no es lo que ya construiste, pues destrúyelo y ahí volvemos a empezar. No, no, es mucho más reflexivo en el sentido de estudiar qué fue lo que construimos para llegar al punto donde estamos, y una vez que lo estudiamos y lo analizamos y sabemos qué salió bien, pero sobre todo qué falló, Ujú. pues es que es volver a construir, pero con ese proceso analítico de hacerlo mucho mejor, ¿no? Claro. Y evitar lo que hoy podría ser o un riesgo o un área de oportunidad en lo que sea que estemos construyendo. Y este concepto no solo es de seguros, es un concepto inclusive de vida personal, ¿no? Sí, En sí, correcto. ocasiones uno tiene que decir, bueno, a lo mejor ya construí esto y no salió como yo esperaba. Ajá. No, no hay que destruir, hay que deconstruir, analizar, entender qué pasó, qué nos trajo a donde estamos, darle para seguir construyendo, ¿no? Un Claro. poco por ahí, en términos muy generales, este concepto de deconstrucción del riesgo, pero aún más importante, César, es la deconstrucción social del riesgo. Sí, sí, sí. Una parte que platicábamos antes de comenzar esta grabación, la parte de la corresponsabilidad, ¿no? Y entraremos a ese tema. Pero bueno, esto viene de un análisis de, pues, como dices, de ver en qué punto estamos, con algunos retos que enfrenta el sector, ¿no? En el tema de daños y autos, que es tu especialidad dentro del tema de AMIS. Pero, ¿cuáles son estos focos rojos? ¿Cuáles son estas partes que dicen, sí, es necesario de construir? Y platiquemos de, pues, cuál es un poco el plan, ¿no? Sí, por supuesto, mira, em, es frecuente escuchar en las agendas, y ahora que lo dices, nos encontramos en distintos foros, ya es imposible no hablar de riesgo climático, ¿no? Así es. Y hablamos de riesgo climático, y hablamos de que cada vez las amenazas se presentan más frecuentes y se presentan más severas, y eso está bien, es Ujú. bueno hablar de eso. Pero déjame poner un ejemplo para ir entrando, al detalle. Para todos quienes nos escuchan, imagínense realmente, un huracán. Quiero que hagamos el ejercicio, pero ahí va despacito. Imagínense un huracán con altísimo nivel de velocidad del viento, Ujú. con muchísima agua, una tormenta verdaderamente, de esas que uno no quiere imaginarse Es por la gravedad que uno piensa tiene el agua, el viento, el ruido, una escena verdaderamente de terror. Pero quiero que te la imagines que sucede en una isla
donde no hay una ciudad, donde no hay grandes edificios, donde no hay grandes hoteles. Ujú. A lo mejor una que otra palmera por ahí, un poco de naturaleza, para que el ejemplo no sea cruel. ¿Qué va a suceder con esa amenaza? Va a pasar y ya, pues, se tomará su tiempo natural de que crezca la naturaleza nuevo y tal, ¿no? Probablemente, digo, Ujú. si hay afectación a la naturaleza, pues, ahí hay un ligero impacto, ¿no? Ajá, Pero si no lo hubiese, esa amenaza no se convierte en un desastre, así es. ¿no? No se convierte en un desastre. Y si esa amenaza creció por los riesgos climáticos, que si la temperatura del mar, por lo que sea, no se convierte en un desastre. ¿Qué lo Claro. hace realmente un desastre? Lo hace cuando esa amenaza se combina con la exposición. ¿Qué es la exposición? La respuesta a preguntar qué es lo que se afecta y Ujú, quién es lo que se afecta. claro. Si en esa isla construimos un edificio, un gran hotel, Un una sala de puerto. conciertos, Ujú. ahora esa misma escena en el segundo corte puede que se convierta en un desastre. Sí, sí. Y digo puede porque va a depender de cómo se construye ese hotel, cómo se construye ese aeropuerto, cómo se construye esta sala de conciertos. Eso un poco es a lo que va esta idea de Ujú. la disminución o la deconstrucción social del riesgo. Es Okey. hasta dónde hemos llegado de tal suerte que nosotros como sociedad, como especie humana, hemos no planeado nuestro desarrollo territorial, hemos no planeado nuestro crecimiento y ahora, pues, por supuesto, podemos decir, bueno, es que el riesgo climático, es que la temperatura, es que los vientos, es que las lluvias, las sequías extremas. Si eso sí sucede, no hay que perderlo de vista. Pero ¿hasta dónde hemos participado en nosotros construir lo necesario para que la exposición a estas amenazas se vea vulnerada frente a un evento que podría pasar como en la isla desapercibido? Así es. Y déjame hacerte una pregunta muy puntual. ¿Has visto recientemente los sismos, por ejemplo, en países como Japón, que son altísimamente, tienen una, Sí, 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 que son de grados que aquí tiran toda la ciudad, ¿no? Ajá. o sea, qué hace la diferencia que terremotos similares a los que vivimos en el 85 o en el 17, eventualmente los vemos y el nivel de desastre es menor, Sí, sí. el nivel de destrucción es muy menor? ¿Por qué? Porque es una cultura mucho, muy avanzada en la no construcción social del riesgo. ¿Por Claro. qué? Porque se ha aprendido mucho sobre materiales antisísmicos, Ujú, grandes edificios que pueden resistir estos grandes movimientos telúricos, ujú. que tienen también oleaje. Entonces están muy preparados, Sí, sí. han hecho lo necesario, han aprendido de los grandes desastres para que cuando te vuelves a recuperar, no construyas esta parte social del riesgo que hace que un evento como un terremoto, como un tsunami, pueda no ser un desastre, ¿no? Es Así ahí es. hacia donde tenemos que caminar. Claro, porque como dice un buen amigo, Forrest Agata, dice: "A la humanidad le gusta vivir cerca del agua", ¿no? O sea, es inevitable, vamos a decir que no es un escenario en el cual dejemos de construir donde hay riesgo. Lo que hay que es aprender, ¿no? Y aprender también las zonas de más riesgo. Un poco esta parte de la corresponsabilidad. Al final tendría que ser bien, el ejemplo de Japón es con los terremotos es perfecto, ¿no? Si aquí vamos a seguir viviendo, pero bueno, vamos a construir cada vez mejor, aplicar tecnología. Y bueno, en México lo que pasó con Vilma, ¿no? 2005 me parece que fue Vilma, y lo que representó en pérdidas totales y pérdidas aseguradas, pero el tema de Otis, ¿no? Que era totalmente inesperado que tuviera esta evolución tan rápida y el desastre que ocasionó para que después viniera John otra vez, ¿no? Pues ahí pues es un ejemplo, ¿no? De, oye, es que esto nunca había pasado. Pues bueno, nunca había pasado, pero eso no quiere decir que no iba a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Y Acapulco es un ejemplo muy puntual. Infortunadamente se convierte en uno de los eventos de mayor daño generado. Pero, si lo evaluamos desde el punto de vista donde Acapulco es una región de menor penetración del seguro, pues, con 5 o 6 puntos porcentuales más de aseguramiento, Otis hubiese rebasado a Vilma, Sí, sí, fácilmente, ¿no? totalmente. Entonces, eso es bien interesante porque, es allá hacia donde tenemos que ir. Cuando nos sentamos a reflexionar, ¿quién es el responsable? Ujú. Es mucho más sencillo pensar que es alguien más, Sí, mucho más sencillo pensar que es alguien más, porque, aquí participamos todos. Y ponía yo hace unos días, como ejemplo, ¿no? Cuando el juego no termina bien, hay que cambiar las reglas. Cuando el juego no lo estás disfrutando, hay que cambiar las reglas. claro. Y aquí hay algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar, y tenemos que meternos en esta filosofía de crear un ecosistema empresarial, un ecosistema
público, político, social, académico. Hoy tenemos la gran fortuna de que México está tomando la bandera de que la sociedad civil organizada mueve causas, Claro. ¿no? Desde hace una década, tal vez, vemos a la sociedad civil que se sienta en una mesa, pone una iniciativa de ley, sienta a los congresistas, están las víctimas y déjame ir caminando un poco hacia otro riesgo que tenemos en México, que Ujú. son los siniestros viales. Y va para el mismo punto, ¿eh? Es Sí, también sí. la deconstrucción social del riesgo, porque somos 45, 50 millones de vehículos que circulan, pero ¿dónde está esta parte de que las pistas, de que las avenidas, de que la señalización, de que la cultura vial, de que los exámenes para tener una licencia, de Ujú. que la movilización a través del transporte público? O sea, ¿dónde está toda la demás parte que no sea nada más reducir, prevenir un siniestro? Sí, eso lo tenemos que seguir haciendo, pero Claro. hoy, César, ya no es suficiente. Sí, sí. Hoy tenemos que ver el mapa desde mucho más lejos, una perspectiva mucho más lejana, y Ujú. decir, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? De todos. ¿Por Sí, qué? sí. Porque está el gobierno que tiene que hacer política pública que impulse lo que el sector asegurador también hace muy bien, que es gestionar riesgo. Claro. Y está el sector asegurador, y voy a concluir por allá, que necesitamos seguir acelerando el cambio de cachucha. Ujú. El sector asegurador ya lo hacía, pero hoy más que nunca tiene que fortalecer este cambio de cachucha. Ya no somos las empresas que llegan tras el siniestro a cubrir el daño y a Ujú. indemnizar. ¿Para qué? Para que no haya pérdida y para poder salir adelante y para tener los recursos. Sí, eso sí, pero ya no es suficiente. El sector tiene que fortalecer esta cachucha de recorrer el proceso de gestión de riesgos, Exacto. identificar, reducir, Ujú. transferir, que es lo que mejor hacemos con el seguro, Claro. y estar preparados para actuar. Así es. Y entonces ahí están las aseguradoras, pero también están todas las demás industrias. La industria de la construcción, que Ujú. tiene que ponerla en la mesa a quien hacen las normas técnicas, para que estemos todos de acuerdo en que ese es el piso mínimo para construir un edificio frente al mar. Ya lo dijiste, no, vamos a dejar de construir frente al mar. Claro. No, vamos a poner las reglas mínimas para que el edificio tenga condiciones de reducción del riesgo, ¿no? Claro. Y vamos a poner las reglas para que la señalética en las avenidas tenga un piso. Y ya basta de que un estado lo hace de una manera y Sí, otro estado lo hace de otra manera. es un desastre. La Ley General de Claro. Movilidad vino a hacer eso. Ujú. Sentó a la sociedad civil, que tiene un papel importantísimo, y no quiero dejar fuera a un actor que me parece fundamental, que es la academia. Sí, La claro. academia, desde este enfoque muy holístico, siempre ayuda, porque juntar al gobierno, juntar al sector privado, juntar a la sociedad civil, juntar a la academia, es complicado, no es Claro, sí, fácil. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque luego en casa cuesta trabajo ponerse de acuerdo con 3 personas que somos, Sí, ¿no? sí, sí, Ahora claro. imagínate hacer todo esto. Esa es una de las grandes conclusiones, y yo lo ponía a manera de pues, un poco ahí medio de ejemplo ilustrativo. Hay que cambiar las reglas del juego, y me basaba en la pirinola, y les decía, Ujú. pues, el clásico momento de la pirinola para ya estoy revelando mi edad y la de muchos de nosotros que nos Sí, sí, si escuchamos, ustedes así saben qué es pirinola, ya, ya, tienen que ir ya, al doctor a sí, checarse ya sus las check-ups, ya son rodillas. las rodillas, por Entonces, favor. el clásico momento de la pirinola es cuando te salía la cara que dice: "Toma todo". Okey. El toma todo era el momento donde uno gana en el Ajá, juego, ¿no? Pero y el momento como que menos poderoso era cuando decía: "Todos todos ponen". ponen. Era Ujú, como, bueno, parecía un sacrificio para seguir jugando. ujú, Y hoy la cosa es al revés. Tenemos que pensar en el todos ponen, porque ujú. cuando un jugador va por el toma todo, esto se vuelve poco sostenible. Y es Claro. ahí donde enlazamos el ecosistema, que es la Ujú. corresponsabilidad de todos, pensando no en nuestra tarea principal, sino en cómo contribuimos a que esto funcione desde un enfoque de deconstrucción que incluye pon tu pedacito para identificar qué el riesgo. Claro. Porque si no le ponemos un número, un monto y una prioridad al riesgo, nadie lo va a gestionar. Ah, sí, sí. Nadie Sí, sí, gestiona un sí. riesgo que no Y no conoce. conoce, claro que no puedes medir, sí. Entonces, hay que identificar, hay que trabajar en lo que hemos hecho, que es la prevención, pero ahora hay Ujú. que incluirle muy fuerte la reducción. Sí, Ahí viene que es primero, el huevo o la gallina, pero no vamos a prevenir si primero no hacemos reducción. claro. O hay quien te dice, no, primero va la prevención para no tener que hacer reducción. Pero estamos en un Es mundo en el que la teoría, por supuesto, tiene su peso, pero ya estamos frente a un gran elefante que hay que mover. así Pues no es. podemos empezar de cero, y de ahí el ejemplo de la deconstrucción. No se trata de, bueno, a partir de hoy volvemos a empezar y vamos a empezar el juego de cero. Nos olvidamos de No todo vamos lo a que caminar, llevamos, pues no vamos no, a claro. caminar. Sí, sí, Entonces, sí. es ahí donde vamos enlazando esto, porque traemos dos grandes retos
y con esto voy cerrando este punto, que nos preocupan en México, al sector asegurador. Hay 5 prioridades que el sector asegurador a través de AMIS establece, y 2 de ellas, una tiene que ver con, seguimos perdiendo hermanos, primos, amigos, padres, madres en las calles por los siniestros viales. Ujú. Eso ya no puede suceder. Séptima causa de muerte en México, segunda causa de orfandad, Sí, primera causa de muerte en la población económicamente activa en sí, México. claro, O no, sea, no. es el motor, no podemos seguir perdiendo personas por siniestros viales. Así es. Y la otra prioridad es comunidades resilientes. Y no hay Ujú. manera de hacer ciudades resilientes, comunidades resilientes, si no cambiamos las reglas del juego, porque el sector asegurador, además de cubrir siniestros, ese se tiene que convertir en la clave. O sea, ya ese es el además, es como el plus, Ujú. ¿no? Déjame, hay un ejemplo que me encanta en la industria del cine, ¿no? ¿Qué hizo la Ujú. industria del cine? Dejó de hacer películas y entonces se migró a hacer contenido. Sí. Y por si fuera poco, hacen películas. Ahora la pregunta es, el sector asegurador tiene que hacer prevención, reducción, mucha deconstrucción social del riesgo y por si fuera poco, Hacer pagar siniestros, siniestros. pagar siniestros, claro. Entonces, ese es el Tienes razón. cambio de cachucha que tenemos Pues que sí, seguir haciendo. Ya lo hacíamos, sí, siempre sí. hemos hecho prevención, pero hoy No, más que nunca hay que cerrar lazos con todos los actores. y tiene que ser de una manera más estructurada y tal. Oye, me encantan esas 2. Si quieres, ahorita profundizamos y vemos sobre todo también, pues, qué se está haciendo, cómo ha sido la experiencia hasta ahora, porque suena interesantísimo. Pero antes de eso, pues, vamos a hacer una pausa para darle espacio a uno de nuestros anunciantes. Ahorita volvemos. Tecnología que no tiene igual y un gran equipo profesional. Con experiencias y ClickCoins puedes llegar a potenciar tus ingresos cada día más. En Click Seguros vas a abarcar todos los ramos que puedas imaginar. Con más de 20 compañías para gestionar. Mi promotor estrella es Click. Mi promotor estrella es Click. Click. Bien, amigos, pues seguimos con Carlos Jiménez, director de daños y autos de AMIS. Estamos hablando de puntos importantísimos en la primera parte de este podcast, Carlos. La verdad es que nos daría para hablar un montón del tema, pero esta parte, esas dos ejes que comentaste antes del corte, es una tragedia lo que está pasando con el tema de movilidad y la gente que estamos perdiendo. Además, como dices, séptima causa de muerte, segunda causa de orfandad, y además, pues, en la población económicamente activa está, pues sí, lo estamos perdiendo por un tema que probablemente puede ser susceptible de mucha prevención, ¿no? ¿Sí? 7 de cada 10 siniestros viales se pueden evitar. Solo para darte un dato que, que es muy interesante, al menos en México, de los siniestros entre asegurados, cerca del 45-50% son por alcance. Eso significa el vehículo que impacta por la parte De de atrás. atrás al de frente. Y la principal razón es, bueno, las situaciones no guardo la distancia de Claro. seguridad, Ujú. pero la causa es Funciones. distractores, sueño, Ujú. a veces manejo bajo el influjo del alcohol. Ujú. Eso se pueden evitar, así te los borras de un plumazo, ¿no? Claro. Circula en reversa, son causas principales de los siniestros. Sí, Y la sí, gran sí. mayoría es el cambio de carril sin dar Ujú. Ah, sin hacerlo con precaución. claro. O sea, todos esos los podemos evitar. E infortunadamente, esos son los que generan lesiones y a veces lamentables fallecimientos. Sí. ¿Cómo está trabajando el sector? ¿Quiénes están jugando en este ecosistema para porque además, como dices, pues no podemos seguir apuntando responsables y entonces eres tú y es el otro y tal. Al final de cuentas es una corresponsabilidad. ¿Quiénes en este caso están participando o en esta iniciativa de construcción del riesgo? ¿Quiénes están involucrados y cuál ha sido la experiencia hasta ahora? Sí, es bien interesante. Conclusión, es bueno hablar, escuchar, platicarlo, ponerlo en los congresos, pero hay que dar el paso. O sea, menos talker, más doer, y eso es lo que está haciendo el sector asegurador, y es literal, con mucho método. Los resultados siempre que uno tiene ganas de hacer las cosas se dan, pero cuando incluyes método, se dan Ujú. con mucha eficiencia. Y justo estamos haciendo eso, que es impulsar, te pongo ejemplos muy puntuales, el sector asegurado. En el ramo de automóviles, hace algunos años atrás, acercarse a las autoridades era verdaderamente un reto que hacíamos, pero nos costaba muchísimo esfuerzo. O sea, era ir, tocar la puerta, platicar con el presidente municipal, con el Sí, sí. gobernador, con el secretario de Finanzas, con el secretario de Transporte.
Y era decirles: "Hola, soy el sector asegurador", y ellos voltean y dicen: "Sí, hay que pagar siniestro". No. Y siempre hemos hecho este esfuerzo de decirles: Esa es mi tarea central, es el corazón del seguro". Pero nosotros lo que queremos es estar un paso antes. Y, ¿qué hemos hecho hoy? Pues hemos cambiado un poco las reglas del juego, Ujú, y lo que hemos es recargarnos mucho, y tú lo decías al principio con mucha certeza, recargarnos en tecnología, ¿no? ujú. Hoy, cerca del 85% de los siniestros viales donde hay un asegurado involucrado están prácticamente capturados en dispositivos tecnológicos. Okey. Es decir, la clásica foto que tenemos en mente, ahora sí que quien se acuerda de la foto de un ajustador tomando nota en un papel, tiene esa foto porque así era. Ujú, Hoy la mayoría, te estoy dando el dato puntual, estamos como en el 85%, nuestra meta es llegar al 97%, ujú. de los siniestros ya se hacen a través de temas digitales, por todos los beneficios que te da la tecnología. Pero hay uno muy importante, es que hoy podemos conocer dónde están los siniestros, en qué horario, qué día, qué edad, qué circunstancia, en qué condiciones climáticas, un montón de información en Ujú. tiempo real, en este momento. Guau, ¿Sabes lo que eso vale para una autoridad que tiene ganas de hacer? Muchísimo. claro. Sí, Eso sí, vale sí, sí, muchísimo. sí. Y entonces llegar con las autoridades y ya no es: "Hola, soy el sector asegurador experto en pagar siniestros". No, es: "Hola, soy el sector asegurador y tengo esta Toda esta información información, claro. que te va a ayudar a ti. Yo soy la autoridad y tengo todo". Sí, pero yo la tengo en tiempo real. Ujú. La tengo hoy, la de hace 20 minutos. Sí. Y eso me ayuda no solo a prevenir, sino a predecir Ujú. Sí, con sí. algún poco de técnica. Pues tampoco a veces hablamos de grandes tecnologías y Ujú. de inteligencia artificial, y claro, todo a en su Sí, debido sí. contexto. Pero hay ocasiones en las que no necesitas tanta tecnología para decir: "Estos son los 5 puntos donde todos los martes a las 3 de la tarde, Hay un accidente va a grave. haber un Sí, accidente". sí, sí. Entonces, hay que hacer algo para evitarlo, y eso da muchísimo valor. Ujú. Tenemos a la autoridad, quien ahora, en este entendimiento, Ujú. ya se acerca y nos dice: "Ah, ¿y si también me das la información de riesgos sociales como la de robo?". Ujú. Ah, y se pone interesante, Claro. porque entonces, estamos haciendo equipo, pero ya sin tener que convencernos de hacer Sí, equipo, sí, sí, ¿no? ya se ganó Y credibilidad. entonces te Ujú. dicen: "Bueno, hay un pedacito del pastel que no alcanzamos a ver, ¿quién sí lo ve? Ah, bueno, ¿por qué no buscamos a la empresa que tiene, concesionado los arcos lectores para no sé, para el pase en las casetas o en Ujú. los segundos pisos? Y a la mejor logramos conectar tu sistema con el mío, y si eventualmente hay un vehículo que transita, que tiene un reporte de robo que ellos lo identifican, pues me avisan a mí, llego yo primero y entonces empezamos a hacer inteligencia, ¿para qué? Para cuidar a la población. Así es. Y entonces ya somos 3 jugadores. Y luego decimos: "Bueno, pero ¿quién tiene más experiencia en lamentablemente, quién tiene más experiencia cuando ocurre el delito? Pues la ciudadanía. Ujú. Tráete a una organización social que esté monitoreando el delito, y vamos a escuchar esta parte desde el enfoque de ellos como víctimas, ¿para Sí, qué? sí. Para buscar la no repetición". Okey, Entonces, okey, tener a las okey. víctimas en el centro del transporte público, que se ven involucrados en un robo, o aquellos que ya tuvieron una lamentable lesión por un accidente vial, o aquellos, y ahora me voy a pasar a daños, pero estoy hablando ahora de autos. Entonces, de repente, César, ya somos una mesa de un par de empresas, el gobierno, el sector, la sociedad civil. Ujú. ¿Y quién va a ser el modelo que va a ayudar a prevenir, a predecir? Pues tráete a la academia. Y sentamos al académico que nos ayuda con los modelos geoespaciales, geotemporales, y le empiezan a meter un montón de técnica. En el sector asegurador hay muchísima técnica también. Ujú, ujú. Entonces, cuando ya se junta la academia, el sector privado, el sector público, ya estamos todos juntos como equipo, tirando la pirinola que dice todos ponen, Todos ponen, exacto. ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos, sí o sí, Ujú. reducir el número de siniestros viales, Así es. porque es para todos. O sea, esto ya no es un tema de si el seguro, que De si que no quiero pagar siniestros. No, es es un tema de es un cuidar tema a de la la salud. población, como bien Sí, dices, ¿no? sí, 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 y lo decía yo, si no hay población, ¿qué nos preocupa todo lo demás, no? Claro, claro, toda la Entonces, razón. eso es importantísimo. Ese es un ejemplo muy puntual de lo que estamos haciendo en automóviles. Ujú, ¿Qué estamos haciendo, en daños? Y lamentablemente, te pongo el ejemplo reciente, Acapulco. ujú. Bueno, pues, inmediatamente después que sucedió, Otis y que se activó el plan de emergencia, que se hizo todo este despliegue, bueno, pues, inmediatamente a las 3 semanas, era importantísimo escuchar qué había pasado. Ujú. Y que, digámoslo así, con todas las letras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta
había un gran nivel de desastre que no tenía seguro, Sí, pero había otro nivel más preocupante. Había quien tenía seguro y sus expectativas no sí, iban a poder claro. ser cubiertas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque su póliza no fue necesariamente tan integral para cubrir los riesgos. Te voy a decir puntualmente, 10%, cerca del 10% de los siniestros que se dieron en un asegurado no tenían la cobertura de De huracán. huracán. Sí, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sentarse y estábamos ya en las mesas, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Fomento y Desarrollo, y juntamos a más de 60 empresarios, entre hoteleros, entre restauranteros, y lo que dijimos es, ok, ya llevamos 6 meses, ya llevamos un poco de adelanto, dijimos, esto se va a repetir. Ujú, ujú. No porque nadie esperaba un huracán así, y ojo, no significa que ahora menos vaya a suceder, ¿no? Es como, ya pasó. Sí, O sea, sí, no, no. ahora sabemos qué pasa Ujú, y hay que sentarnos y ahí nos veías, estábamos el sector asegurador, estaba la industria de la construcción. ujú, ¿Por qué? Porque había un gran reto, entre que no había materiales, entre que no había mano de obra especializada, entre que había que trasladarlos, pero no había carreteras. ujú. Y entonces, ¿quién es experto? El de logística. Ah, tráete a la industria de logística. No. Y entonces, a ver los hoteleros, ¿qué pasó? Y con los empresarios de pymes, a ver qué pasó. Y de repente ya estábamos el gobierno, la industria privada, otras industrias en una mesa, en un ecosistema cuidando. Ya el pasado teníamos que sacarlo Pues sí, adelante, sí, claro. pero esto se va a repetir. Esto es una garantía. ¿Cuándo? No sabemos, pero se va a repetir. Sí, Lo que no debe repetirse es el nivel de desastre. sí, 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 claro. Regresando al ejemplo de la isla, Ujú. ¿no? Así va a pasar el huracán, Pues que que pase. pase, Sí, sí, va a pasar pero igual. vamos a cuidar la reducción de la construcción social del riesgo. Y eso es lo que estamos haciendo, un gran ecosistema, la logística. Oye, había temas de seguridad, pues tráete los de seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Ujú, Seguridad privada, ¿por qué? Porque hay que cuidar. Logística, porque no hay carreteras. Telecomunicaciones, porque no hay señal. ujú. Y de repente ya estábamos todos, junto con el gobierno, echando a andar planes de trabajo. Y hay que empujar normas de construcción, normas de desarrollo territorial, normas de materiales. ¿Y todo para qué? Para que vayamos reduciendo este impacto y hay cosas que no vamos a poder evitar. Sí, sí, claro. Cuando ocurran, y por si fuera poco, cubramos bien el siniestro. Sí, Es un poco el cambio de reglas que ya viene de antes, pero hoy más que nunca se necesita acelerarse. claro. Porque estamos hablando de un tema de sostenibilidad. El riesgo o el precio de no hacer esto, ¿no? Porque, ahora que hablas, es algo que, la verdad, no se difunde de una manera mayor, ¿no? Como que ustedes que nos escuchan, amigos agentes de seguros o quien está en el sector, pues, a lo mejor no sabían que se estaba trabajando todo esto, porque estas tras bambalinas es mucho trabajo que no se nota y que empieza a dar poco a poco resultados, pero hay que hacerlo. Porque si no, el riesgo de que esto después sea insostenible, ¿no? Vemos en el caso de Acapulco, digo, al final va a tomar un tiempo recuperar ese Acapulco que conocíamos con los edificios de lujo en diamante y tal, porque toda esta parte de bajo aseguramiento, de plano cero seguros, ¿no? Pero el riesgo de no hacerlo es tremendo, ¿no? Sí, sí, y nos pueden estar escuchando y qué bueno que estamos en esto que es parte fundamental, que es identificar. El papel que ustedes hacen en hacer estos contenidos ya es promover la identificación del riesgo. Ujú, Y quien nos escucha desde su profesión, en verdad que si ahorita revisamos quiénes nos escuchan, desde agentes, desde médicos, desde arquitectos, desde ingenieros, todos tenemos algo que aportar en esta deconstrucción social del riesgo. ujú, Y eso es lo más importante, no estar esperando a ver quién es responsable de lo que está sucediendo. A ver, desde mi trinchera, ¿cómo empiezo? ¿Cómo ujú. empiezo a hacer esta labor para que avancemos? Porque en efecto se trata de sostenibilidad. Em, Ponía yo un ejemplo a una audiencia que estaba un poco más lejana de estos temas técnicos. Yo les decía, el riesgo es como un pastel Ujú. y los que estamos expuestos al riesgo somos los invitados a la fiesta, ¿no? Claro. Entonces, si el riesgo, pues supongamos que es el pastel y no queremos el pastel porque a lo mejor estamos a dieta, porque el azúcar, vamos a suponerlo así para que logremos entender que no queremos el pastel. Pero si tenemos un pastel muy grande, que es el riesgo, y tenemos pocos invitados, que son los que están trabajando, Ujú. pues mucho pastel, pocos invitados, nos toca dar más Toca riesgo, más riesgo, ¿no? claro. Ujú. ¿Qué hay que hacer para evitar entrarle al pastel? Ahorita que estamos pasando ya diciembre y que Que ya no hay nos que quedan las estarse cuidando. camisas. Sí, sí, sí. ¿Qué hay que hacer? Son dos cosas. O hacemos que el pastel sea más pequeño, Ujú, eso significa, o hacemos que el riesgo sea más pequeño, ujú, y hay quien te dirá, pues trae más invitados para que nos toque de a menos. ujú. Pues también.
Pero ¿qué pasa si hacemos las 2? Traemos más invitados trabajando en la reducción del riesgo y además hacemos que el pastel sea más pequeño. Sí, sí, sí. Entonces las rebanadas van a ser muy Ujú. pequeñas. Eso es el objetivo al que tenemos que ir. Okey. Mucho más personas en la fiesta trabajando en la reducción del riesgo, pero también hacer que el pastel sea mucho más pequeño, Ujú. porque uno nunca sabe de la fiesta quién se va antes, quién se va Sí, sí, después, sí, claro. unos entran, otros salen. Hay que Ajá. trabajar en esas 2 personas mucho más aseguradas para estar protegidos, pero también un montón de personas profesionistas, industrias, trabajando en entender cómo llegamos aquí Ujú. y no empezar de nuevo. Claro. Deconstruirlo Ujú. para modificar lo necesario y llegar a una reducción social del riesgo en todos los aspectos. Y qué buena oportunidad esta de construir, porque se involucra desde una deconstrucción a más integrantes, ¿no? Que ya toman al sector asegurador o a las aseguradoras de una manera más orgánica y natural, ¿no? Porque, oye, tú eres parte de la solución, no eres el que viene a cobrarme una prima y luego hacer que como que me pagas o hacerte el rogar para pagarme, porque, pues, esa es una de las percepciones que existe todavía en una buena parte de la sociedad, ¿no? Entonces, si estás participando desde la deconstrucción, creo que es una gran oportunidad incluso para trabajar sobre esta brecha de aseguramiento, ¿no? Que tan sonada tenemos en los países de la América Latina, porque pues estamos hablando de este gap de aseguramiento, toda la parte que no está asegurada y que tiene potencial de asegurarse, porque bueno, ningún país creo que tiene asegurado el 100% de sus cosas ni personas, pero entre menos grande sea esa brecha, pues más estaremos avanzando, ¿no? Sí, claro, la brecha tiene que seguir siendo una prioridad. Más asegurados es la analogía de traer más invitados a la fiesta, Ujú, ¿no? ujú. Eso significa que más asegurados vamos a estar más protegidos. Pero la pregunta es, si lográramos, vamos a jugar a ese escenario hipotético. Todos estamos asegurados Ujú. y vuelve a pasar el huracán y nos vuelve a destruir. Pues a lo mejor qué bueno que estamos asegurados. Nos vamos a recuperar mucho más rápido, vamos a tener estos recursos, esas grandes bondades que tiene el Claro. seguro. Qué bueno. Vuelve a pasar el huracán, nos vuelve a destruir. Qué bueno que todos estamos asegurados. Volvemos a apurarnos, reconstruimos, tenemos recursos. Vuelve a pasar el huracán. No va a solucionarlo todo, o sea, no solamente es estar asegurados, ¿no? Ujú. Entonces, hay que trabajar en que el pastel sea cada vez más pequeño porque no lo queremos, Claro. suponiendo que no queremos el Así pastel, es, ¿verdad? así es. Entonces, eso es lo que hay que hacer, trabajar en la brecha de aseguramiento, que va a traer mucho más masa a la labor de enfrentar el riesgo, Ujú. pero hay que trabajar muchísimo en que este riesgo cada vez sea menor, ¿no? Pues, Y por el bien de todos. Eso es lo más importante. Se trata ya no de la sostenibilidad del seguro o de la industria automotriz o de la industria de la logística, no, del planeta. así es. Y si no estamos al pendiente de la sociedad que la estamos perdiendo en siniestros viales y del planeta que cada vez tiene impactos de mucho más frecuencia y de mucho más severidad, esto es la sostenibilidad de la especie humana. Claro. Pues vean la trascendencia, ¿no? Que tiene lo que estamos haciendo, de lo que conversamos hoy. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio, en esta nueva temporada de video podcast, que la pueden ver en YouTube y además escuchar en las plataformas de podcast. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos, querido Carlos. Oh, muchísimas gracias por la invitación. Bien importante la labor, porque vamos en esto juntos. No hay manera de decir el impacto en el gran barco está del otro lado, porque este barco es de todos. Sigamos trabajando en ello. Y pues mi única, última reflexión es, al levantarnos mañana, al despertar, pensemos, ¿qué voy a hacer distinto para que mi riesgo y el de todos sea menor? Vamos a encontrar una acción. Seguro. Sea, este es el momento de que encontremos una acción, de que juntos tengamos esta reducción y cuando todos lo hacemos en masa, vamos a participar. Y cada quien en su papel, el gobierno en su papel, la industria privada en su papel, la sociedad civil en su papel, la academia en su papel, pero juntos vamos a llegar más lejos. Excelente, sí, esa es una gran reflexión. Todos tenemos algo que hacer. Si pensamos todas las mañanas qué podemos hacer para que el riesgo sea menor. Claro, Carlos, pues te agradezco muchísimo nuevamente tu presencia en este podcast. También a ustedes, amigos que nos escuchan y que nos ven también a través de YouTube. Gracias por su atención. Los esperamos en el siguiente episodio de Conversando con el Asegurador. Yo soy César Rojas, director general del asegurador y su anfitrión en esta ocasión. Nos vemos en la próxima.